world demised. As four wheels clear the dawn, with every trumpet's roar, the dead will rise again to be judged at heaven's door. The world will come to end, thy kingdoms crumble down. In rapture we'll ascend, in grace of heaven's crown. Kingdoms crumble down. In rapture we'll ascend, in the grace of heaven's crown. In darkest times and darkest crimes, they defy forever his icon. Watch the flaming night as they try to fight the coming of the Lord. But you, my friends, you are not dwelling in the dark. One hand that we guide to heaven, one hand from the judgment day. Ashes rise, a world demised. As four winds clear the dawn, with every trumpet's roar, the dead will rise again to be judged at heaven's door. The world will come to end, thy kingdoms crumble down. In rapture. Pero fíjese que sale, me extraña mucho que esta gente en su imagen publicitaria no hayan agarrado una botella al menos de cristal, algo más lujoso, a tono con la propaganda, a tono con la publicidad, y no utilizan una simple botella de plástico. Ponen la planta ahí, al trozo así como una improvisación. Eso tiene un significado oculto, porque esta gente habla de utilizan la programación, utilizan códigos visuales, no tan fácil encontrar la información a través de mensajes visibles. Voy a decir
fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. We shall defend our island, whatever the cost. Aferrarse a creencias falsas. El sesgo en contra de la evidencia. Aferrarse a creencias falsas, aun cuando la evidencia sostenga lo contrario, es algo común. Pero, ¿por qué ocurre este fenómeno? Hoy día es mucho más fácil encontrar información gracias a los avances de la tecnología de la comunicación, por lo que también podríamos incurrir con más frecuencia en este error de aferrarse a creencias falsas con más sencillez que hace unas décadas. Así vemos que por dinero cientos de sitios producen información que no es verídica, y esto con meros fines lucrativos o solo para ver cómo las pasiones de algunas personas se llegan a exacerbar. Pero si ya sabemos todo esto, entonces ¿por qué continúa existiendo la tendencia de aferrarse a creencias falsas, pudiendo incluso existir evidencia que indique lo contrario? Aferrarse a creencias falsas pudiese obedecer a varias causas. Una de ellas pudiera ser lo relativo a las percepciones, pues es posible que seamos engañados y que nuestros sentidos no copien la realidad tal como se nos muestra, pues al fin y al cabo es más increíble aún lo que hay de real en la realidad. Pero en el caso de las percepciones, vemos que algunas pueden ser erróneas, así que será más sencillo adherirse a aquellas opiniones que simplemente vayan en el mismo tono de lo que ya hemos configurado en nuestra mente. Así, nos dejaríamos arrastrar por aquello denominado como sesgo de confirmación. También podríamos ser víctimas del llamado efecto boomerang, es decir, todas las correcciones que podamos recibir solo van a dar fuerza a las creencias que ya tenemos, en lugar de modificar nuestras opiniones. Esto podría ser catalogado dentro de lo que se ha designado como razonamiento motivado. Pues al final, nuestra mente va a tomar como verdadero aquello que confirme lo que ya creemos y solo tomará en cuenta esa evidencia. Es importante conocer muy bien de qué va esto del sesgo de confirmación, ya que nos facilitaría la vida para tomar decisiones y así pensarlo dos veces en lugar de ir por la primera opción. Aferrarse a falsas creencias, un proceso doble. Las autoras de Stefano y Velázquez, en su investigación sobre las teorías de doble proceso, una arquitectura de procesos múltiples, ya han expuesto sobre la teoría del doble proceso, propuesta inicialmente por Green y Haidt. Según esta teoría, habría dos procesos en marcha al momento de evaluar una acción. Así, tendríamos un proceso en el que participan las emociones, y otro proceso que atiende más a principios de tipo utilitarista. Dichos procesos son los que subyacen al momento de evaluar acciones morales, por ejemplo, y cada proceso es independiente, de modo que la capacidad de evaluar jamás se ve comprometida. Esto quiere decir que si el proceso en el que intervienen las emociones estuviese afectado o dañado, el otro proceso, el que atiende términos utilitaristas, seguiría funcionando y continuaríamos realizando nuestros juicios morales. Esta podría ser otra de las posibles explicaciones para encontrar sentido al hecho de aferrarse a las creencias falsas, incluso cuando existe evidencia que pruebe lo contrario. Y ciertamente, existen algunas creencias que se resisten a la evidencia, porque también está incluido, y esto no se puede obviar, el factor social o esa especie de cerebro ideológico, por medio del cual nuestra mente filtra la realidad, utilizando esas convicciones sólidas que ya tenemos sobre el entorno y el mundo en sí. Nuestro cerebro es tan asombroso que en su intento por adaptarse al mundo, selecciona toda la información que posee, incluyendo las correcciones, pero lo hace para probar que los demás están equivocados y solo nosotros estamos en lo cierto. Si todo juega a nuestro favor y hay datos que lo corroboren, es más fácil divulgarlo que en aquellos casos cuando la evidencia parece jugar en contra. En este último caso, ignoramos o rechazamos la información. Pues después de todo, no es nada fácil tener que admitir que se estaba equivocado y que las creencias eran falsas, ¿o sí? No importa si la evidencia que poseemos sea poca, igual la tendencia será la de desplegar opiniones con fuerza, y así, en ese eterno círculo, hay quienes deciden aferrarse a creencias falsas por siempre.
Un mecanismo perezoso que lo facilita todo. Una última explicación para dar cuenta por qué es más fácil aferrarse a creencias falsas que examinar la evidencia es la posibilidad de que nuestro sistema o funcionamiento a nivel cerebral sea perezoso. Y este sería uno de los motivos principales por el cual las noticias erróneas prosperen con tanto éxito. Nuestro cerebro, cargado ya de sesgos o errores cognitivos, no quiere hacer tareas extras. Por ello, la teoría del razonamiento motivado suele ser usualmente la ganadora en medio de los debates científicos. De modo que, las motivaciones dan forma a la información que recibimos de forma que puedan encajar con las creencias, gustos y opiniones que ya tenemos. Con esto, llegamos a ignorar los datos o hechos debido a todo lo que conlleva a nivel emocional, racional y decisivo. En este sentido, el debate sobre lo heurístico y el sesgo cognitivo viene a confirmar que nuestros procesos cognitivos poseen limitaciones y que en situaciones que no conocemos o frente a la incertidumbre, esa misma carencia de información hace que nuestro cerebro acuda a los heurísticos, es decir, a las reglas generales y con poca definición que poseemos y que funcionan como una especie de atajo mental, mediante los cuales damos solución a problemas complejos. Este sistema es muy útil para reducir la sobrecarga cognitiva, por lo que estaríamos ahorrando recursos mentales. Así que, aunque estemos simplificando parte del proceso, igual puede llevarnos con facilidad a incurrir en sesgos cognitivos o errores, percibiendo la realidad con juicios poco exactos o conclusiones nada lógicas. ¿Verdad que es increíble el solo intentar comprender por qué hay quienes deciden aferrarse a creencias falsas en lugar de examinar la evidencia? Ahora lo sabemos, estas personas posiblemente estén haciendo uso de sus atajos mentales para ahorrar recursos. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. Hasta pronto. Vivimos en tiempos de conspiraciones y fake news, pero ¿por qué nos fascinan tanto? ¿Cómo nos afectan estas fake news emocionalmente y cuáles son las consecuencias que sufrimos? ¿Y qué factores ayudan a que creamos en informaciones inciertas? No estamos en el programa de Iker Jiménez, pero tengo a dos colaboradores que nos lo cuentan todo. Empezamos. Practica la psicología positiva, un podcast donde potenciamos el bienestar y la felicidad, con Eva Rodríguez y Dafne Cataluña, del Instituto Europeo de Psicología Positiva. Conoce más en iepp.es. Hola Iker. Ay, no, Juan. Buenos días, Juan. Buenos días, no estamos en la nave del misterio. No estamos. Pero bueno, Y vamos a abordar también temitas. nos han puesto aquí nuestro compañero la música de Expediente X, no estamos con Mulder y Scully, pero perfectamente podríais ser la pareja para descubrir todos los misterios. ¿Cómo estás, Dafne? Hola Juan, encantada como siempre. Se nota una vez más cuando llegamos con la energía de qué ganas tenía de hacer yo este podcast. Y este tema me gusta. Y mucho. Vamos a intentar, como siempre, resumir, que nos vamos. Porque esta energía fluye. Empezamos con Juan. Vamos a ver, porque con todo lo que está sucediendo este año, las conspiraciones, como decimos, es que están en el día a día. Que si el coronavirus ha creado, que si es 5G, que es un laboratorio, que si lo hacen para manipular. Pero esto no es nuevo, porque llevamos la tela de tiempo con las conspiraciones. Que si el hombre ha pisado la luna o no, que si la Tierra es plana o no, que si Hitler está vivo, que si el 11S fue organizado o fue un accidente. ¿Por qué nos gustan y nos fascinan tanto las conspiraciones? ¿Es pura curiosidad? Tiene una parte de curiosidad, tiene una parte de ese ideario romántico de Elvis Presley estar en una isla. Es que nos encanta. Tiene una parte, pues que, no sé, que nos ayuda como a fabular y a fantasear con una realidad paralela. Tiene otra parte que no es tan bonita, ¿no? Partimos de que el ser humano no está hecho para interpretar la realidad o para percibirla de una manera objetiva, ¿vale? Entonces hay que tener en cuenta esto porque del objetivo a lo que cada uno interpreta, pues ahí cabe un universo, sí. Absolutamente. Entonces,
desde esta perspectiva, el mundo que nos rodea, pues al final le ponemos muchos sesgos y le ponemos muchas interpretaciones, y cuando la situación es ambigua, cuando no está tan claro el origen del coronavirus, o cuando no está tan claro pues una explicación a un suceso que nos perturba en el día a día, pues lógicamente hay teorías y la mente está hecha también para buscar soluciones. Lo que pasa que de alguna manera estos enunciados a través de los cuales vamos construyendo la realidad se pueden llegar a convertir en un discurso, puede llegar a ser muy movilizador, y al final estas teorías pues se pueden llegar a convertir en algo similar a lo que en psicología hablamos como un delirio, ¿no? Hoy quiero aterrizar esa palabra a algo muchísimo más cotidiano, por favor, ¿vale? Porque el delirio sí que está muy asociado a la psicopatología mental grave, pero el delirio es algo cotidiano. Y poneos un poco en la situación de hoy, viernes por la noche, estamos en casa, te quedas sola, de repente oyes un ruido raro y ya tu mente va... Me están intentando robar, van a entrar no sé qué por la ventana, pero si vivo en un sexto. Es decir, que al final la mente va interpretando, y a veces si cumple ciertas características esa interpretación puede llegar a convertirse en algo despegado de la realidad, y que puede realmente convertirse en algo parecido a lo que hablamos de un delirio. Claro, no es lo mismo porque psicopatológicamente hablando, y aquí por poner un apunte, hay una diferencia entre la suspicacia, una idea deliroide y una idea delirante, ¿no? Donde la idea delirante sí que ya adquiere un matiz pues más grave, ¿no? Mientras que la suspicacia es algo que, como dice Juan, es constante y cotidiano. Sí, porque se me habían puesto los ojos así como platos, y a la persona que nos está escuchando, que sea un poco conspiranoico como yo, que a mí me gusta verlo todo y preguntármelo todo, dirá, ¡ostras! ¿Estoy delirando? No necesariamente. Pero bueno, fíjate, Carlos Castilla del Pino escribía un libro allá por los años 90 y desarrollaba la idea de que el delirio es un error necesario, ¿vale? Y decía que en el delirio no se cae, sino que al delirio se llega, y que el ser humano ve la realidad de dos maneras, desde él y a su modo. Entonces, claro, a veces esto hace que vivamos en un error que conviene, porque gracias a él, pues la realidad que hay es la realidad que se desea, y no tanto la realidad observable, ¿no? Objetiva. Dafne, pues vamos a hablar de los factores que se dan para que nosotros nos creamos todo esto que nos están contando, ¿no? Que además hay veces que es muy sencillo, ¿no? Por la manera en la que se argumentan y demás. Pero fíjate que ahora, yo creo que más que nunca, entramos como en una espiral con ayuda de las redes sociales. Sabemos que una de las técnicas, ¿no?, que se aplican en las redes sociales es que intentan ofrecernos la misma información constantemente, y suele ser muy afín a lo que nosotros pensamos. Por lo tanto, pocas veces tenemos como esa amplitud de mira en cuanto a lo que nos cuentan. ¿Puede ser que este sea uno de los factores que nos ayuda a tener todas estas teorías conspiranoicas? ¿Y cuáles otros en todo caso hay? Pues mira, hay varios factores, ¿vale? Voy a ir poquito a poco. Una de las cositas que te quería comentar, un dato que quería ofrecer, es que ya se han hecho estudios en población española para ver cuán presentes están esas teorías de la conspiración, sí, qué bueno, en españoles y españolas. Y fijaros qué dato que ofrecen Walde y Rúas, que les agradecemos un montón este estudio, y es el que hay un 68% que, bueno, pues cree que hay información que es falsa, ¿no? Que reciben, bueno, pues de forma como oculta, ¿no? Que cosas ocultas. Bueno, es bastante más de lo que yo me esperaba, la verdad, ¿no? Está muy presente en nuestros días, ¿no? También es cierto que estamos en momentos de incertidumbre, y eso en parte también explicaría un poco esta tendencia. Pero bueno, en cuanto a los factores que me preguntabas, Eva, pues en este estudio nos muestran que hay factores que son más sociodemográficos, que se dicen en psicología, como por ejemplo la edad, ¿vale? Y es que contra más jovencitos somos, más incrédulos también somos, de forma que asimilamos esa información sin filtros o no con tantos filtros, ¿vale? También han encontrado, por ejemplo, que el nivel de estudios también influye. Contra menor nivel de estudios, más incredulidad también, más aceptamos esas posibles falsas noticias, ¿vale? Menos filtros ponemos. Y luego hay otros factores como el que acabas de nombrar, que no son propios de la persona, sino que son en función de nuestros hábitos, ¿no? Y por ejemplo, las personas que utilizaban con mayor frecuencia la tecnología y las redes sociales tenían muchas más probabilidades de exponer estas teorías de la conspiración y de verse influenciados o influenciadas por ellas, ¿no?
en comparación con las personas, por ejemplo, que acudían para informarse más a medios como la televisión, los periódicos en papel, las revistas, la radio, ¿no? Y no tanto a las redes sociales. Así que ya estamos aquí viendo un factor importante que va a determinar el que nuestro pensamiento se vaya más ahí, ¿no? Y sobre todo que podamos caer en ciertos sesgos. Y a mí todo esto me recuerda, no sé si habéis visto esta peli, se llama State of Play. ¿Os suena? ¿No? Pues está dirigida por Kevin McDonald y está protagonizada por Russell Crowe, por Ben Affleck y también por Rachel McAdams. Y va sobre un periódico, ¿no? Y una noticia que se cubre con ese periódico, y en esta peli Russell Crowe hace de periodista que escribe en papel, ¿vale? Y Rachel McAdams es la nueva que entra al periódico para cubrir el blog, ¿no? El blog digital. Exacto. Y fijaros que esta peli es del año 2009. Pues ya ahí se iba dando la visión de que el blog era poco certero, ¿no? Y que ahí las noticias que se publicaban no eran contrastadas. Mientras que el actor Russell Crowe representaba a una persona que necesitaba como estar muy seguro de lo que terminaba publicando, ¿no? Así que esto no es de ahora, es de hace mucho tiempo, y cómo la credibilidad del medio es muy importante empezar a tenerlo en cuenta, y en eso quiero poner un peso, ¿vale? Y luego a nivel psicológico hay otro factor que nos influye, que es un heurístico, se llama heurístico de disponibilidad, ¿vale? A todos sabéis que a los psicólogos nos gusta ponerle nombres muy raros. Sí, una palabreja extraña, pero luego representa algo de todos los días. Y esto quiere decir que cuando yo tengo muchos ejemplos en mi mente acerca de algo, a la hora de tomar decisiones, acudo a esos ejemplos con más facilidad, ¿no? Los tengo ahí disponibles. Y esto lo asocio con lo que estabas comentando tú, Eva, de que las redes sociales nos presentan información que es afín a lo que yo busco, a mis creencias, a pues mis intereses, motivaciones, y eso hace que tenga cada vez más ejemplos que confirmen esa teoría, lo cual fomenta cada vez más, alimenta ese heurístico, ese error cognitivo de tener demasiados ejemplos de una sola opción. Ahí lo dejo. Ahí lo dejas. Lo dice como si fuese poco. Juan, hablamos en este caso de verosimilitud, porque dicen que uno de los ingredientes para creernos estas fake news o esta información falsa es esa verosimilitud, incluso cuando puede ser que la información sea totalmente engañosa, pero de la manera y los matices con los que se nos presenta puede resultarnos mucho más verosímil que en otras ocasiones. ¿Hay algunos factores psicológicos, aparte de todo lo que hemos estado hablando, que nos hagan más sensibles, más suspicaces o tendentes a que nos creamos todas estas teorías que vengan? Que ya vemos que ya, con todo lo que nos estáis contando, estamos muy abiertos a que nos aparezcan por todos lados. Efectivamente. Pues Eva, el aprendizaje y las creencias previas de las personas va a ser algo importantísimo, ¿no? Si yo ya voy predispuesto o creo que el mundo es un lugar peligroso, que las personas no son de fiar, que nadie hace cosas buenas sin esperar nada a cambio, ya tengo un caldo de cultivo, ¿vale? Donde cierta información también va a llegar a hacer una función concreta, ¿vale? Como es, por ejemplo, acercarnos a una idea un poquito más controlable de por qué pasan las cosas. La incertidumbre y la falta de tolerancia a la incertidumbre pues hace que no nos movamos cómodos o cómodas en este tipo de misterios sin resolver. Entonces ahí, cuando necesitamos control, lo que hace la mente también es buscar información, buscar formas o heurísticos, ¿no? Que decía Dafne, para poder concretar una imagen con una imagen real, una imagen tangible, y eso nos da control, eso relaja de alguna manera una necesidad que todos y todas tenemos, como es el sentir porque el mundo es predecible, que el mundo lo controlo hasta cierto punto, y ese factor lo vamos a tener que tener muy en cuenta. También la ira, el rencor, las personas que se sienten en una posición de víctima, en una posición maltratada en la sociedad. Al final, cierta información viene a cubrir un poco viene a destapar como ese corcho y decir, pues, como que las cosas cuadran de repente, claro, y hay un ente contra el que me puedo enfadar y un sistema contra el que me puedo rebelar, y a veces lo hacemos de una manera conspiranoica, ¿no? Y por último, también puede influir la baja autoestima. Y ojo, porque a veces con esta idea que decía Carlos Castillo del Pino del delirio necesario, claro, es que
puede que cuando tenemos una autoestima bajita, algunas cosas que van pasando o esa propia situación de víctima que os comentaba, dañan mucho esa visión que tengo sobre mí. Y eso es algo que a nivel psicológico no encaja en nuestros esquemas, o por lo menos pues puede resonar y puede hacernos pues mucho daño, ¿no? Esa idea de que nosotros somos chiquititos o de que nosotros no somos relevantes. Entonces hay un sesgo que lo que hace es atribuirnos a nosotros mismos lo positivo y rechazar lo negativo. Es decir, la atribución de lo bueno que pasa es por mí, yo lo he generado, yo soy el que tal. Entonces ese tipo de sesgo hace que se proteja mi autoestima a través de pues los demás son malísimos, esto es lo que me pasa, y yo soy de alguna manera el centro, ¿no? Y yo soy el que consigue hacer cosas buenas. Este tipo de sesgo protege mucho la autoestima, pero también es caldo de cultivo para este tipo de ideas, para que arraiguen y para que, bueno, mi autoestima se quede ahí preservadita, pero empeore mi relación con los demás, mi relación con la sociedad y, lógicamente, pues todos los sentimientos asociados a lo que hablábamos, culpa, ira, mierda. Puedo deciros aquí un apuntito del que me voy dando cuenta, hasta fuera un poco del guión, pero hay veces que lo analizamos todo desde la otra parte, ¿no? Y cómo, si nos estás escuchando y tú crees en este tipo de teorías, te puedes llegar a sentir, ¿no? A lo mejor puedes llegar a sentirte algo identificado o identificada con alguno de los aspectos que estamos nombrando, pero lo que yo me he encontrado con mucha frecuencia es que esto no se resuelve muchas veces desde el entendimiento. Y probablemente, si es algo con lo que suelas discutir con las personas de tu entorno, ¿no? Y que te genere cierto conflicto, rechaces todas estas razones lógicas, ¿no? Que estamos aportando. Y esto es lo más habitual, ¿no? Suele suceder y que te genere rechazo. Es lógico, de hecho, si tienes algún familiar, algún amigo cercano que crea en todo esto, la conflictividad suele ser alta entre las personas que creen y las que no creen. Y es mucho más habitual de lo que nos imaginamos. Estas conversaciones y estas discusiones están ahora, de verdad, a la orden del día, ¿no? Entonces, bueno, el que estemos en un lado de la creencia, estemos en otro lado de la creencia, podamos con este podcast abrir la mente a la información y a comprendernos mejor unos a otros, ¿no? Es un poco esa llamada. Y que cuando hayamos a lo mejor identificado algunas cosas y terminemos el podcast, lo volvamos a escuchar para ver si todo eso que hemos dicho cuadra o no cuadra de alguna forma. Si conseguimos abrir esa mente, porque si la mente está cerrada, da igual la información y sobre todo da igual lo lógico que sea, ¿no? Que eso es lo que pasa muchas veces con la religión. Antes de ir a las claves del ejercicio, Dafne, sí que quería que comentásemos esto, aunque sea brevemente, para que no nos alarguemos demasiado en el podcast de hoy. Pero me llamó la atención un estudio que estuve viendo cuando estábamos buscando información sobre este podcast. Empezamos sabiendo que hay ya un término que se llama infodemia, ¿no? Que es esta sobreexposición para referirnos a que estamos constantemente expuestos a un montón de información, unas veces falsa y otras no. Pero fíjate que un grupo de expertos realizó un estudio a lo largo del pasado 2020 y detectaron más de 2.000 fake news o de noticias falsas sobre el coronavirus. 2.000 que ellos hayan detectado, ¿eh? Y solo sobre esta temática. Bueno, dejaremos donde fue publicado el estudio por si apetece verlo. Y también esto nos hace unir términos, ¿no? Que tenemos en la cabeza. Sabemos esta cantidad de noticias que tenemos. Sabemos lo rápido que se mueven a través de las redes sociales. Un clic necesitas y probablemente se pueda hacer viral. ¿Cómo nos afectan? ¿Cómo al final llegan nosotros a tener consecuencias negativas estas fake news? Bueno, lo primero es la reacción inicial que solemos tener, ¿no? Y ya ha habido algunos investigadores que se han dedicado a medir esto. Por ejemplo, un estudio de Bosugi de 2018 veía qué emociones concretas experimentamos cuando vemos una noticia falsa o una noticia real. Y fijaros qué interesante que las emociones que se suelen experimentar con las fake news son sobre todo el miedo, el asco y la sorpresa, ¿vale? Mientras que las que se suelen experimentar con las noticias verdaderas son la expectación, la tristeza, la alegría y la confianza. ¿Cuáles alertan más? ¿Cuáles despiertan más nuestra atención? Exacto, ¿no? Entonces aquí encontramos ya una explicación inicial desde el punto de vista psicológico de por qué nos mantienen más atentos y nos motivan más ese tipo de noticias que las otras.
Pero luego, ¿qué consecuencias puede tener esto a largo plazo? Pues lo vamos a analizar otra vez desde la psicología. Y aquí os pregunto, otra de las necesidades básicas que cubre el tener este tipo de creencias, ¿cuál creéis que puede ser? Además de la de sentirme especial, ¿no? De esa parte de autoestima, Juan, ¿qué otra necesidad podría llegar a cubrir? ¿Te os ocurre alguna? Pues hay una basiquísima y que para mí de verdad es de las más importantes. Y es el sentimiento de pertenencia. Sí. ¿Vale? Algo que yo he observado a lo largo de mi carrera profesional con personas que tienen este tipo de suspicacia, que a lo mejor no llega a configurar un delirio, pero sí que pues, notan que lo que creen ellos no lo cree el resto, ¿vale? Es que se generaba cierto aislamiento social. Me siento distinto, me siento diferente, porque pienso diferente a los demás. Eso lo noto. De hecho, cuando es un delirio muy estructurado, la persona tiene una vida súper normalizada y no le afecta. Y hay veces que es que ni siquiera sale, porque lo tienen tan bien colocado que no se nota, ¿no? Entonces, a veces aquí lo que ocurre es que, como me siento distinto, me siento solo. ¿Qué ocurre con las redes sociales? Que acerca a personas que están a miles de kilómetros y puede conectarles tanto para cosas más saludables como menos saludables. Y yo lo que estoy observando últimamente es que las redes sociales están teniendo a veces un efecto de conectar a personas que tienen a veces creencias que no están muy basadas en la evidencia o que todavía no han llegado a estar basadas en la evidencia. ¿Y qué genera el que se haga una masa o un grupo de personas más amplio, ¿no? Con este tipo de creencias? Pues te genera la sensación de, pues eso, de compañía, de tengo razón, de ves, no estoy tan loco como decían, de esto lo piensan otras personas además de pensarlo yo. Y esto es potentísimo, pero también puede ser peligrosísimo. ¿Por qué? Porque si solo me rodeo de personas que piensan igual que yo, sea o no sea un sesgo, sea o no sea un delirio, no me voy a meter ahí, pero si solo me rodeo de ese tipo de creencias con esas personas, ¿qué voy a estar haciendo? Nublar mi capacidad de raciocinio. No voy a tener esa apertura mental para contemplar diferentes puntos de vista. Y ahí cada vez estaré haciéndome menos sabio, ¿no? Con menos capacidad para tomar decisiones en base a datos. Fíjate, Juan, para las claves a mí me parecía importante poner esto encima de la mesa y bueno, tú que estás al otro lado, sabes que tenemos siempre todas las vías de comunicación abiertas para que nos digas cómo te sientes, de qué temas te gustaría que hablásemos, y una de las razones por las que hemos querido hablar también de este tema es porque hemos visto que preocupa mucho, porque muchas personas que nos han escrito nos han contado que, bueno, tanto a ellos como a personas de su entorno, sean familiares, amigos, sí que han ido notando que en todos estos meses han notado pues ese cambio de actitud, de pensamiento, incluso muchas veces, como decía Dafne, ahí yo ya estaba empezando a conectar, ¿no? De enfado, estar más irascibles, tener mucho miedo, ¿no? Que esto ya se ha fomentado, incluso ya sumándole a la cantidad de incertidumbre que ya de por sí hemos estado viviendo. ¿Cuáles serían las claves para intentar manejarnos con esta cantidad de información, aunque ya Dafne nos ha ido diciendo esas emociones con las que podemos tener una pequeña alarma, ¿no? Y darnos cuenta de por dónde está viniendo? ¿Qué podemos hacer? Pues lo primero, tener en cuenta los sesgos y que nuestro cerebro está funcionando independientemente de que nosotros decidamos que vaya por un lado o por otro, pero podemos influir en ello. En la medida en la que conocemos cómo funciona la mente, pues también vamos a poder influir, elegir y hacerlo de una manera más saludable. Hablábamos de, bueno, pues de cierta suspicacia, como que se nos entrecierran un poquillo los ojillos. Entonces parece como que esto nos ayuda a filtrar, ¿no? Pues también una de las claves tiene que ver con la apertura. Y aquí hago un guiño al podcast de los amigos. Decíamos que los amigos son parte importante para generar esa sensación de, bueno, pues de igual que tú no tienes toda la verdad, de que hay más versiones de un mismo hecho. Entonces la apertura va a ser muy importante. Y aprender a consumir información. De dónde viene, cómo lo utilizo, si le doy credibilidad o no. Es decir, que sea fiable va a ser importante, pero también el cómo la consumamos pues es una clave fundamental. Y por último, aludo a que todos y todas saquemos ese sabio o esa sabia que antes pensábamos en referencia, ¿no? ¿Quién sería mi sabio interior? Entonces, que busquéis un poquito esa referencia, quién sería tu sabio interior
y que dejemos que actúe, en el sentido de que escuchemos esa parte más emocional, esa parte de necesidades, de pertenencia, de darle sentido a las cosas, pero también la unamos con esa parte de creencias, de valores y le pongamos una pizca de objetividad a toda ella. Ole, di que sí. Dafne, como veo que vamos justos, te doy paso al ejercicio de esta semana para que practiquemos. ¿Cuál como es? este sabía que iba a tener mucha información, el ejercicio la verdad es que lo he simplificado muchísimo, ¿vale? Y tiene que ver con la fortaleza del análisis o también ese pensamiento crítico del cual estábamos hablando, ¿no? De forma que sea nuestra meta el poder potenciarla, ¿no? El poder utilizarla de forma diferente a como lo estamos haciendo habitualmente. ¿Y aquí cómo lo vamos a hacer? Pues lo primero es, como decía Juan, empezando a ser más cuidadosos con el medio. Es decir, que intentemos no dar mucha veracidad a lo que viene a través de una red social. Sé que soy muy... que esto me puede dar por todos lados, pero es que es una forma de protegernos. Hay que empezar a generar estrategias de protección. No se están generando desde fuera. Antes sí que había medios que podían restringir de alguna forma estas falsas noticias de forma más sencilla. Todavía no los hay. Como tú dices, Eva, corre como la tinta, ¿sabes? Corre como la pólvora. Entonces hay que poner estrategias personales en ello. Y esta sería una. Y cuando recibo esa información, hacer este ejercicio de dar un pasito hacia atrás y criticarla. Venga de quien venga. Soy capaz de criticar incluso la información que más... Tanto defiendo. Claro, que más me creo, ¿no? Que con la que más afín me siento. Y esto lo puedo extrapolar a cualquier tema, ¿eh? A política, a fútbol, a lo que queramos, aquello que nos genera ese sentimiento de pertenencia a un grupo, ¿no? Puedo criticarlo, puedo encontrar las cosas que tiene fisuras, donde hay huecos, reconocerlo, porque todo tiene huecos y fisuras. Todo, ¿vale? Ahí está la ambigüedad de la que hablaba Juan. Así que termino con una frase, si os parece. Venga, por favor. Que es de Les Luthiers, que dice: la verdad absoluta no existe. Y esto es absolutamente cierto. Buenísimo, Les Luthiers, qué grande. Sí, señor. Pues entonces esta semana, con toda la información que nos habéis dado y mucha más que podríamos dar, porque nos gusta este tema, así que probablemente repitamos, nos ponemos criticones. Entonces, ¿no? Nos vamos a poner criticones, nos vamos a poner nuestra capa de sabio y empezar a ver con un poquito más de amplitud todo aquello que nos está llegando. Pues ya está, practicamos la psicología positiva juntos. Te esperamos la semana que viene. Gracias, Juan y Dafne. Gracias, Eva, Dafne. Un abrazo muy fuerte. Muy bien. Hasta la semana que viene. Un beso. Si has disfrutado con este podcast y quieres contribuir al bienestar de los demás, compártelo. Y para no perderte ningún contenido, suscríbete a nuestra lista de correo en iepp.es y síguenos en nuestras redes sociales.